Atención Colombia, tremenda cantada de tabla que le pegó Alfredo Mondragón y aquí el señor, pues, Inti Asprilla al senador J.P. Hernández y a Ciro Ramírez, ¿no? Ciro Ramírez acaba de salir de la cárcel y pasó de la picota al Congreso. Es como una burla al pueblo colombiano este sistema de justicia. Y también J.P. Hernández por el doble rasero que supuestamente se hizo elegir para defender al pueblo. Pero lo que estamos viendo es que está atacando la consulta popular, ¿no? Por ejemplo, aquí Alfredo Mondragón defiende la consulta popular y dice, por Dios, los congresistas le cuestan al país 688 mil millones de pesos, ¿no? El sueldo de ellos. Pero dicen que la consulta popular es muy cara. Caros ellos, que ganan millones y traicionan al pueblo. Vamos por la consulta. Miren lo que dice aquí el señor, pues, Alfredo Mondragón. ¿Qué cuánto cuesta el Congreso y cuánto cuesta la consulta popular? Pues escuche, 688 mil millones de pesos cuestan los congresistas al Estado y al pueblo colombiano. ¿Y todo para qué? Para que vengan a negarle derechos laborales a más de 10 millones de familias colombianas. Le pregunto al pueblo, ¿es justo que ustedes, con sus impuestos, paguen esa millonada a congresistas que los traicionan? Es que hoy varios congresistas anuncian que votarán no a la realización de la consulta popular. ¿Y saben en qué se excusan? En que es muy costosa. Eso sí, se quedan calladitos y no dicen que podría ser más barata que el salario que reciben. Al menos la consulta popular es para hacer que el recargo nocturno empiece desde las 6 p.m. Que haya formalización de las madres comunitarias, que le recuperen los derechos a la juventud trabajadora, que haya pago de recargo dominical y festivo del 100% adicional. Es que el costo de la consulta popular es mínimo al lado de todo lo que podría ganar el pueblo trabajador al aprobar las preguntas. Al Congreso el pueblo le pagó para que legislara a favor del pueblo y lo traicionó. Si le niegan la consulta popular será una doble traición, un Congreso indigno de seguir representando al pueblo. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Con estos senadores de medio pelo. Y aquí también Alfredo Mondragón hace una crítica a la llegada de este señor, pues Ciro Ramírez. ¿Cómo va a ser posible que salga de la picota y salte al Congreso, señores? Esto definitivamente es algo asqueante en la política nacional. Bueno, de la cárcel al Congreso, Ciro Ramírez acaba de salir de la cárcel y viene al Congreso de la República para sumar votos del Centro Democrático contra la consulta popular. La consulta popular es para recuperarle derechos laborales que ellos mismos en gobierno anterior le quitaron, le arrebataron al pueblo colombiano. Y el señor, que es acusado porque no está suelto, sigue acusado por presuntamente haber participado en desviación indebida de contratos. Por allá está vinculado el tema de lo de las llamadas marionetas en los contratos que está repartiendo Duque en su época. Y bueno, lo sacan de la cárcel, salen de una cárcel, de una celda al Congreso de la República para tratar de votar en contra de la consulta popular, para que sea el pueblo colombiano todo lo que enfrentamos. Terminan ustedes pagando este tipo de congresistas que después terminan traicionando, buscando negarle los derechos que merece el pueblo colombiano a la participación. Y ya le devolvieron escoltas y ya le van a pagar su sueldo, ¿no? Pero la joyita que les tenemos es J.P. Hernández, ¿no? Con cartel incluido y todo, dice no apoyar la consulta, ¿no? Aquí el cartel de él dice no a la consulta populista, a la formalidad, dice el señor, sí a la formalidad. ¿Cómo les parece? Y aquí le dicen, ¿qué pasó, J.P. Hernández? ¿No que usted era el representante del pueblo humilde? Se llena la boca hablando del pueblo, pero cuando hay que defenderlo, vota en su contra. Hipócrita y traidor. Y vamos a ver la intervención de este sujeto y miren cómo Inti Asprilla le pega una magistral, pero magistral peinada a esta gente que quiere no votar la consulta. Y le entrega el tiempo al senador J.P. de manera que tendrá 5 minutos, senador J.P. Gracias, presidente. Por supuesto que en este Senado estamos a favor de mejorar los derechos de los trabajadores, pero por nada en el mundo vamos a ser cómplices de un gobierno que quiere hacer politiquería con las necesidades de los colombianos. Yo no sé por qué le siguen llamando consulta popular a lo que aquí el ministro Armando Benedetti bautizó públicamente como una mini reelección de Gustavo Petro. A lo que los congresistas del Pacto Histórico han llamado como una campaña anticipada. Una consulta politiquera que el mismo registrador ha advertido que va a costar más de 700.000 millones de pesos. Yo quiero que el país sepa que al presupuesto general de la nación del 2025 le hicieron recortes. A Mindefensa le quitaron 700.000 millones de pesos. Y hoy tenemos a policías, militares que no tienen elementos de seguridad, de comunicación, que les falta lo más básico, como son los víveres. ¿Por qué? Porque le hicieron ese recorte de 700.000 millones de pesos a Mindefensa. Pero para derrocharte 700.000 millones en una consulta, para eso sí hay plata. Un gobierno que le recortó 620.000 millones de pesos al Ministerio de Vivienda. Y hoy las familias colombianas, muchas, se quedaron con su sueño de tener una vivienda de interés social, que no van a poder tener porque le recortaron el presupuesto al Ministerio de Vivienda, que porque no había plata. Ustedes no recuerdan al gobierno que hacía show en diciembre porque la ley de financiamiento se había hundido y que decía que no había plata. Ese mismo gobierno se va a derrochar 700.000 millones de pesos en una consulta politiquera.
politiquera. Un gobierno que le dio la espalda a los jóvenes, le quitó el subsidio a la tasa de interés en el ICETEX y hoy hay muchos jóvenes ahorcados. Y le dijeron a los jóvenes, no hay plata para subsidiar la tasa de interés del ICETEX, pero sí 700.000 millones de pesos para una consulta politiquera. Ahora, preguntas muy bellas, ministro, muy obvias, pero ¿por qué no preguntan en esa consulta popular si los colombianos están de acuerdo con correr el riesgo a ser parte de esos 450.000 empleados formales que podrían ser despedidos según el concepto del Banco de la República? Esta consulta politiquera que trata sobre la reforma laboral, a propósito de reforma laboral que no tiene nada que ver con los informales, que va con ese menos del 50% de los trabajadores formalizados y que incluso amenaza con que ese índice de informalidad crezca. Esa consulta politiquera va a lindar con un calendario electoral, con unas elecciones, y por esa razón es necesario que si se aprobase, se le cambie la fecha, porque claramente, como lo ha dicho Gustavo Petro, esto es una campaña anticipada. Él mismo dijo, así pasara la reforma, la consulta va. Ahora, acabo de escuchar a alguien que dijo que este Congreso, elegido por Colombia, está en contra de los trabajadores. ¡Mentira! Lo que le hace falta a este Congreso es memoria y habilidad para comunicar. Porque a los colombianos hay que decirle que en este Congreso se votó la ley 2101 del 2021 para que se redujera progresivamente la jornada laboral a 42 horas. Hoy los colombianos van a trabajar menos gracias a esa ley que se aprobó en este Congreso. Otra ley, la ley 2191 del 2022, que le devuelve el derecho a los trabajadores a desconectarse de sus labores fuera del horario laboral. Este Congreso tiene decenas de leyes a favor de los trabajadores, así es que es mentira que nosotros estamos en contra de los trabajadores. Por último, la mentira del recargo nocturno y las horas extras. Qué pena me da con esos congresistas que van por las regiones preguntando a los colombianos, ¿usted quiere horas extras? ¿Usted quiere recargos nocturnos? Por Dios, no sean mentirosos. Hoy no solamente existe el recargo nocturno, Colombia tiene que saber que incluso existe el recargo diurno. Vean, una hora extra diurna, domingos y festivos, tiene un recargo del 100%. Una hora extra diurna, de lunes a viernes, tiene un recargo del 25%. Una hora extra nocturna, domingo festivo, tiene un recargo del 150%. Una hora extra semanal nocturna tiene un recargo del 75%. Ah, que se quiere mejorar ese porcentaje, mejorémoslo. Yo soy coautor del proyecto que busca mejorar esos porcentajes y que lo presentamos con el Partido Liberal. Vamos a mejorarlo, pero por nada del mundo a ser cómplice de una campaña politiquera anticipada de este gobierno. Y lo peor, una campaña politiquera patrocinada con los recursos de los colombianos. Ah, el gobierno sale a decir que le importan mucho los trabajadores. Armando Benedetti, Sanguino. 30 segundos con mucho gusto. Armando Benedetti, Sanguino, Jaramillo, yo les digo algo. A ustedes no les importan los trabajadores. No sean mentirosos. Si les importaran los trabajadores, Laura Sarabia no le hubiese negado las prestaciones a su empleada. No le hubiese violado los derechos. Si le importaran los trabajadores, desde el gobierno de ustedes no despedirían a mujeres en estado de embarazo con alto riesgo. Si les importaran los trabajadores, no usarían las mujeres para hacer videos en campaña y luego llevarlas a un sótano para maltratarlas y someterlas a tratos crueles. A ustedes no les importan los trabajadores, les importa el poder, que por cierto, no saben llevarlo, no saben ejecutarlo. Yo digo no a esta campaña politiquera del pacto histórico. Bueno, tremendo show el de J.P. Hernández, él siempre con su dialecto y su pues exposición así showcera para que Colombia lo vea, ¿no? Pero ya sabemos que este tipo es una farsa total. Vamos a escuchar aquí a Inti Asprilla. Muchas gracias, señor presidente. No puede haber mayor contradicción de que una persona que está sentada en el Senado de la República, que tiene una dignidad y tiene un salario de privilegiado, le diga al ciudadano del común que él no está en capacidad de decidir sobre su futuro y sobre sus derechos laborales. Segundo, se ha tratado de decir que esta reforma se la sacó el presidente del sombrero. ¡Mentira! Esta consulta popular es la respuesta a una comisión, a la mayoría de una comisión, que se negaron a debatir siquiera un solo artículo de los derechos laborales del trabajador. Se ha utilizado el argumento que esta reforma va a costar 700.000 millones de pesos, que es un engaño. Con respeto lo digo, no puede haber mayor contradicción por parte de los sectores políticos que hoy están en contra de la consulta popular que haber apoyado en su momento el llamado a un referendo por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué en esa época sí era valable llamar al pueblo y hoy en día no es valable? ¿Por qué en esa época la plata no importaba?
¿Y por qué en esa época, para quitarle los derechos laborales al trabajador, no se le quiso preguntar? Así que las cosas están suficientemente claras, señor presidente Cepeda. Acá estamos ante una decisión histórica de este Senado, y es asumir ante la ciudadanía la capacidad de decidir sobre sus derechos laborales. Debo también rechazar tajantemente los argumentos o los intentos de argumentos constitucionales. ¿De dónde sacan ese cuento que para quitar derechos laborales lo podía hacer directamente el Congreso y no tenía carácter legislativo, y para recuperar derechos laborales no lo puede hacer ni el Congreso ni lo puede hacer la ciudadanía? Qué cosa más ridícula, señor presidente y ciudadanos. Por último, asuman con tranquilidad su voto. Cuando uno está acá, asume de frente sus posiciones. Y si su posición como senadores electos por ciudadanos es que el ciudadano del común, el ciudadano trabajador, no puede decidir, pues asúmanlo con gallardía y no utilicen esa táctica de quererse victimizar. Ahora, esto no se trata del presidente Gustavo Petro, esto se trata de derechos de los ciudadanos. Y si les importa tanto los derechos de los... Con mucho gusto, 30 segundos para el senador Inti Asprilla. Un minuto, presidente. Si les interesa tanto los derechos de los trabajadores, ¿por qué no lo votan? ¿Por qué no antes se presentó una reforma laboral acá? Así que por último, presidente, le deseo a usted con toda sinceridad que recupere su voz, y deseo también que el pueblo colombiano pueda tener voz en esta consulta popular. Muchas gracias. Bueno, aquí tremenda intervención de pues, el señor Inti Asprilla, ¿no? Deja callado a más de uno, ¿no? Que asuman su posición y no saquen disculpas de que es muy cara y todo, sabiendo que el salario de estos pelafustanes es mucho más caro, ¿no? Y todos los meses, señores. Además, Ciro Ramírez llegó hasta con escoltas. ¿De dónde sacan esta plata? Del bolsillo de los colombianos. Ahora vamos a tener a Fabián Díaz y cerramos con León Freddy Muñoz frente a estas mentiras de JP Hernández. Gracias, presidente. La consulta popular no es de Petro, no es de la izquierda, no es de centro, no es de derecha. La consulta popular es para los trabajadores. Trabajadores, y he insistido, que votan por nosotros, votan por ustedes, que no votan. Para ellos es la consulta. No intenten tildar la consulta de petrista, de izquierdosa, que va a arruinar la economía de nuestro país. Excusas para no devolver derechos que ya tenían trabajadores, derechos que ya gozaban los trabajadores y que se les fueron arrebatados. Se les quitaron con mentiras, con engaños en el gobierno del expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Con engaños lo hicieron, vendiendo la falsa promesa de que se iba a generar más empleo. Trabajar, trabajar y trabajar. Mentiras, mentiras y más mentiras. Porque no fue así. Y ahora que se intentan devolver estos derechos, nos dicen no, porque genera desempleo. Pongámonos de acuerdo en los argumentos. No podemos nosotros, ahora que buscamos devolver esos derechos, decir que ahora sí genera desempleo. No. Lo que va a generar es un mayor crecimiento económico. Y es que es muy sencillo y es economía de primaria. Si nosotros devolvemos estos derechos a los trabajadores, no se van a hacer ricos. Pero, por supuesto, van a ganar lo justo. No se van a volver multimillonarios, pero van a ganar en relación a lo que trabajan, a lo que se les fue arrebatado. Esto aumenta la capacidad adquisitiva. Esto aumenta el consumo, que se traduce en productividad y que por ende se traduce también en generación de más empleo. ¿En qué mundo viven? Porque no son todos, pero muchos empresarios que ven al trabajador como un esclavista. ¡No, hombre! Ingresos de miseria, economía de miseria. ¿No les gustaría a ustedes tener un país donde los ingresos permitieran justamente que les compraran más, que producieran más? No podemos nosotros seguir bajo ese argumento que el costo de la consulta hace inviable que se desarrolle. Porque si nosotros miramos los beneficios... 30 segundos con mucho gusto. Gracias, presidente. Los beneficios que traería a la economía, al bienestar de nuestros trabajadores, créame que el costo de la consulta se queda chiquito. Además que no solamente es para los trabajadores, lean la consulta,
también busca beneficios a la clase empresarial, a los micro, a los medianos, a quienes generan empleo. No más mentiras, sí a la No más mentiras, dice aquí el congresista Fabián Muchas Díaz, gracias, ¿no? honorable senador Fabián Díaz. Senador León Freddy Muñoz, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ojalá que los argumentos en esta plenaria sirviesen para la reflexión, sirviesen para siquiera intentar modificar el voto, pero no. Aquí ya tomaron decisiones. Un sector político, una organización política, la tomó hace años. En el 2002 decidieron acabar con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La ley 789 de Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Ya tomaron decisiones, pero hay otros sectores políticos que les han puesto una mordaza para que no votaran. Algunos de ellos y de ellas querían votar hoy aquí y les aplicaron entonces la trampita para que no votaran. No han entendido el momento histórico que está viviendo el país. No han entendido el desgaste de esa democracia representativa. No lo han entendido. Por eso, este es el momento más importante del país, cuando se trata de convocar al pueblo, al constituyente primario, a ejercer esa democracia participativa, a tomar decisiones por su futuro. Por eso que les quitaron en una comisión y que nos obligaron a motivar una consulta popular. Fueron ustedes, no fuimos nosotros, para que no vengan a echarnos culpa a nosotros. Los 700.000 millones de pesos que vale esta consulta es culpa de ustedes, de los que hundieron la reforma laboral. Respóndanle al país, tienen que responderle al país hoy. Y aquí se están dando cuenta, porque le estamos hablando es a los colombianos y las colombianas, a esos más de 20 millones de hombres y mujeres, de jóvenes, de campesinos y campesinas, de esos aprendices que hoy están viendo y se van a dar cuenta quién les quiere quitar su derecho a participar. Aquí no es politiquería. Llamar al pueblo colombiano a que decida su futuro no es politiquería. Aquí hay un desgaste ya de esa democracia representativa y el pueblo se las va a cobrar. Senador. 30 segundos con mucho gusto. Senador Sabaraín, prepárese para que en octubre entregue su credencial, porque el pueblo colombiano va a salir a votar y van a salir más de 15 millones de colombianos y colombianas. Prepárese para que renuncie, porque vamos a la calle con toda a la consulta popular. Gracias, presidente. A usted, honorable senador. Bueno, tremenda intervención aquí también de León Freddy Muñoz, ¿no? Volvieron una chicuca al señor J.P. Hernández. ¿Qué tal este señor? Es que es senador del pueblo. Ni un voto más por ese pelafustán. Colombianos, hasta acá este video. Muy amables y hasta pronto.